esperar que podamos ir mejorando en estos aspectos. Y bien, tercera de Juan. Yo quiero dar lectura a los versículos 1 al 4. Son sencillamente, la segunda eran 13 versículos, hoy tenemos 15 versículos en la tercera carta. Versículo 1. El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hermanos andan en la verdad. Bien, entonces el tema para esta ocasión, que es la tercera carta de Juan, es actuar con fidelidad. Es una carta pequeña, pero es importante que sigamos desde el tema y algunas indicaciones. Entonces el tema, actuar con fidelidad, fidelidad a algo, fidelidad al Evangelio. ¿Por qué razones? Porque Juan también tiene que estar lidiando con personas que actúan, pero no con fidelidad. En estos tiempos puede haber también personas que actúan por otros motivos, pero no por la fidelidad cristiana que se requiere. Fecha. Entre el 90 al 95 después de Cristo, las palabras claves que encontramos en esta pequeña carta son las mismas de la segunda carta, que es amor y verdad. En esta vez no vamos a hacer los mismos ajustes y las mismas explicaciones de la verdad y el amor. Lo vamos a ver de otra manera. El bosquejo, ¿de qué manera lo vamos a estudiar? Es importante, aunque es un solo capítulo, pero que tengamos un breve bosquejo de ese contenido. Bien, entonces vemos, primera parte, mensaje a Gayo, los personajes que se encuentran allí. Segundo paso del bosquejo es condolación de la altivez de Diotrefes. Y tercer paso, elogio a Demetrio, elogiar a una persona. Bien. Autor y destinatarios. Autor y destinatarios. Nosotros vemos tanto en la segunda como en la tercera carta, quien escribe, esa persona se identifica como el anciano. Es importantísimo notar, en la Biblia hace mucho énfasis, los israelitas tenían un grupo de ancianos. En todos los tiempos, en el tiempo de nosotros, las personas ancianas jugaban un papel muy importante para todos. Escuchábamos lo que decían, obedecíamos lo que decían. De manera entonces que cuando Juan está diciendo, el anciano está sugiriendo que él era el mayor entre otros cristianos y que su conocimiento personal en la fe era más antiguo que el de ellos. Cuidado con las filosofías modernas que ahora consideran las ideas, las posturas de la gente mayor como anticuadas. Cuidado. Aquí tenemos una buena base. La evidencia más fuerte apunta que estas 3 epístolas fueron escritas por la misma persona. Cuando nosotros comparamos la similitud en su segunda carta y en la tercera carta también, y no solamente la similitud en la carta, en las palabras, en las sugerencias, sino también en el tono. Cuando nosotros vemos aquí al principio, en torno al amado Gayo se conoce únicamente en el cálido tributo que le brinda Juan a la dedicación
de esta carta. El cálido tributo que le muestran, que le dedica Juan a la dedicación de esta carta. El nombre Gayo era muy común en el mundo romano. La gente estudiosa puede decir, bueno, ¿y a cuál Gayo le está escribiendo? El Nuevo Testamento menciona personas con ese mismo nombre en Macedonia. Hechos 19:29. En Derbe. Hechos 24. En Roma. Romanos 16:23. En Corinto. Primera de Corintios 1:14. Pero no hay nada que permita asociar a esta persona con el nombre Gayo de Tercera de Juan, con ninguna de estas personas que se mencionan en otras escrituras. Evidentemente se trataba de un líder de alguna de las iglesias de Asia. Es muy probable. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de un líder de alguna de las iglesias de Asia. Fecha. Juan era un anciano con mucha experiencia cuando escribió esta carta. Un anciano con mucha experiencia. Volvemos a repetir el énfasis para lo que él tenga que decirnos o censurarnos en algún caso. Junto a la segunda que lleva su nombre, al final de su vida, entre los años 90 y 95, él seguía defendiendo el evangelio verdadero y educando y previniendo a los cristianos contra el evangelio rebajado. Seguía previniendo, seguía aconsejando a los cristianos contra el evangelio rebajado. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con ese mismo problema de un evangelio rebajado, de predicadores que hacen concesiones a las verdades establecidas. Les rebajan, les agregan o les dan otra interpretación. Ocasión y propósito. Es importante tanto la ocasión como el propósito. Mientras que en la segunda de Juan se alude a los maestros itinerantes que propagaban herejías y perturbaban la fe de los cristianos. En la segunda carta. En esta anterior, Juan prohibió ofrecer hospitalidad a los falsos maestros. En la segunda carta. Aquí, por el contrario, los alienta a fraternizar, a convivir con ellos. No obstante, en esta situación, propósito y la razón de la carta, no obstante, Diotrefes, un líder que negaba la hospitalidad a los misioneros que por allí pasaban, y no solamente les negaba la hospitalidad, sino que también castigaba a los que les ofrecían este tipo de servicio cristiano. Los expulsaba de la iglesia cuando lo hacían. Entonces Juan escribió para alentar a Gayo por su generosidad y para rechazar a Diotrefes por su falta de caridad o de hospitalidad o de confraternidad con los que viajaban. Contenido. El contenido de esta pequeña carta. Para llevar a cabo su propósito, vimos el propósito para cuál fue escrita. Ahora, para llevar a cabo el propósito o apuntar al propósito, Juan describe las actitudes de tres personas. Hemos mencionado una y otra vez en las conclusiones, no se duerma. No se duerma, manténgase despierto. Y cuando hay alguna cosa correcta, pues halague a la persona, confírmelo, pero cuando hay algo incorrecto, no se vuelva cieguito. No haga eso, no es correcto. Entonces aquí Juan describe las actitudes de tres personas. La primera es Gayo, quien ha demostrado su fe cristiana con generosa hospitalidad.
Él ha demostrado su actitud. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con gritos de aplauso? ¿Con declaraciones de victoria? Bueno, hay muchas cosas que hacemos, pero aquí es con su actitud de hospitalidad. Aún a las personas extranjeros, a los que él no conocía. Segundo, la segunda persona del contenido de la carta es Diótrefes, cuyo orgullo y egoísta estaba perturbando la armonía de la comunidad. Este tipo de orgullo y actitudes estaba perturbando la armonía que debe reinar, que debe gobernar y que se debe mantener en una comunidad cristiana. Tercero, la tercera persona, Demetrio. Aquí Juan enfatiza cuya vida era ejemplo de fidelidad cristiana. Era un ejemplo de fidelidad cristiana y él podía ser un modelo para ser imitado. Esta persona podía ser un modelo. Algunas veces hay que imitar a personas, ¿es bueno o es malo? Es bueno imitar a buenas personas que tienen buen ejemplo. Estas tres personas eran portadoras de los testimonios positivos y negativos en torno a las relaciones entre cristianos. Todos tenemos esa responsabilidad y damos ese testimonio, pero ellos, aquí Juan enfatiza que ellos eran portadores del testimonio de esas iglesias en ese tiempo, un testimonio positivo y negativo también a la vez. Aplicación personal de la carta. Esta carta es escrita y dirigida a la iglesia como una familia unida por razones de amor. Es dirigida a una iglesia como una familia unida por razones de amor. Es muy importante la unidad en la familia cristiana. Es muy feo la desunidad en la familia cristiana. Con miembros aquí ofreciéndose hospitalidad unos a otros, como una familia, ayudándose, mirándose, buscando el bien unos de otros, no compitiendo unos contra otros. Sin embargo, ambiciones egoístas y celos falaces amenazaban esta fraternidad de la iglesia. Peligros que hay. Entonces Juan no solo está aconsejando, sino está advirtiendo. Sus miembros como iglesia debían guardarse de tales actitudes. Además, debían esforzarse por mantener sus relaciones de afecto entre ellos. Había cosas que las amenazaban, pero ellos debían esforzarse por mantener esas buenas relaciones que deben siempre caracterizar a la iglesia de Jesucristo. Eso es muy importante. Por eso necesitamos ir apuntando a esa realidad. Vamos a agradecer, hermano Andrés Arroyo. Dios le bendiga, hermana Ani Reyes. Gusto de saludarlos a cada uno de ustedes que se están conectando, esperando que esto nos pueda ser de ayuda. Desde hoy les voy a seguir recomendando sus cuadernos de notas. Tal vez en la introducción no tengamos mucho que anotar, pero sí vamos a encontrar cosas que debemos de ir anotando que nos pueden servir el día de mañana. Cristo revelado en la carta. Cuando vemos aquí, en esta carta, el apóstol presenta a Jesús como la verdad en la cual debemos caminar. Vemos una y otra vez que Juan habla mucho del amor y de la verdad, pero en esta carta lo que está hablando presenta a Jesús como la verdad. En otras cosas es alguien en quien debemos creer, pero en esta carta él lo enfatiza y lo presenta en Jesús como la verdad en la cual debemos caminar, en la cual debemos andar, en la cual debemos vivir. La devoción hacia el Señor
motiva a los verdaderos maestros a desarrollar un servicio itinerante, como lo registra el versículo 7, de los evangelistas, de los maestros, de los predicadores que viajaban, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 7. Las vidas de Gayo y Demetrio armonizan con las enseñanzas de Cristo y daban un fuerte testimonio del poder de su amor. Por otro lado, la actividad de Diótrefes muestra un marcado contraste con la verdadera vida de la que Cristo debe ser el primero en todas las cosas. Cristo debe ser el primero en todas las cosas. El Espíritu Santo. Esta epístola no se refiere directamente al Espíritu Santo, pero su ministerio está implícito a través del mensaje, de todo su mensaje. En particular, permitiendo a los creyentes caminar en la verdad, ayudando a los creyentes a vivir en la verdad. Es una manera que se puede ver la participación del Espíritu Santo. Por el otro lado, fortaleciendo a los misioneros itinerantes que viajaban, apoyando en su ministerio. Entonces, aunque no se ve directamente, pero se ven los frutos del Espíritu Santo, son evidentes en la vida de Gayo y en la vida de Demetrio. Manera en que vamos a estudiar esta carta. ¿Cuál es la manera en que la vamos a estudiar? Estamos en la introducción, recuerden. La vamos a estudiar estudiando 4 personajes que nos ayudarán a evaluarnos a nosotros mismos. Lo vamos a hacer así. Vamos a estudiar 4 personajes que aparecen aquí en la carta para evaluarnos nosotros, para hacer una evaluación sincera con la hermandad que reina, que permanece donde usted y yo nos congregamos, sin alterar nada, con la palabra de Dios. Lo vamos a distribuir de esta forma. Primera parte, identificar el propósito y los personajes principales. Identificar el propósito y los personajes principales. Segundo paso, inciso B, indicar e ilustrar los principios sobre Juan, Gayo y relacionados con un corazón, un tambor, un apretón de manos. Relacionados con ello. ¿Qué relación tiene eso? Lo vamos a ver cuando vayamos estudiando. Paso número 3. Dibujar un diagrama de los 5 pecados de Diótrefes y explicar cada uno de ellos. Un líder de la iglesia aquí se le acusa de 5 pecados. Cuando hay pecado no hay que volverse cieguitos. Juan, su tono en la carta, todo lo que más sobresale es la ternura. Pero no se hace el ciego ni el desentendido a los pecados que estaban afectando por el otro lado. Aprendamos. Número 4, paso número 4. Resumir la manera en que Juan manejó un problema en la iglesia o un conflicto en la iglesia. ¿De qué manera manejó Juan este problema de pecado que había en la iglesia? Eso es muy importante. En el liderazgo es bien importante aprender cómo manejar los problemas en la familia de la fe. Algunas veces en la experiencia, en el caminar cristiano, yo he visto a personas tratando de resolver algunos problemas que tienen que ver con la familia de la fe. Muy bien hecho, muy bien solucionado, todo se resuelve en paz, como aparece en muchos casos de la Biblia. Pero también hemos visto muchas veces pequeños detalles o serios problemas
donde la persona no tiene la capacidad de cómo encarar, cómo resolver esos problemas, tratando de resolver el problema apuntando a los resultados, a los frutos. Y eso no resuelve el problema causa sus daños. Es importante que el líder aprenda a descubrir cuál es el corazón, cuál es la fuente del problema. Y aquí vamos a ver a Juan. El lenguaje figurado o muy comparativo de Tercera de Juan y Segunda de Juan lo vamos a ver en los versículos 1 de la tercera carta de Juan y la segunda carta de Juan, en el versículo 4 de las dos cartas, el versículo 13 y 14 de la tercera carta y en el versículo 12 de la segunda carta, para ver la similitud que hay, donde hay un problema que parece que lo trata en ambos casos, y la ternura con que lo hace. Versículo 1 de Tercera de Juan. Al anciano Gayo el amado. Notaremos eso, anciano y amado, que se repite. En la segunda carta, el mismo versículo 1. Al anciano, a la señora amada y a sus hijos. Al anciano, a la señora amada, el amor siempre está allí. En el mismo versículo 1 de la tercera carta, a quien amo en la verdad. En el mismo versículo 1 de la segunda carta, a quienes yo amo en la verdad. En la tercera carta, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Segunda carta, el versículo 4, mucho me regocijé, porque he hallado algunos de mis hijos andando en la verdad. Tercera carta, verso 13 y 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Verso 13 y 14 de la tercera carta. Verso 12 de la segunda carta. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. La similitud de la carta, la tercera carta y segunda carta. Vuelvo a repetir el propósito de una manera más directa de la carta. Propósito de Juan. Juan escribió por varias razones, pero vamos a destacar las más importantes. Sí, muchas razones, pero vamos a destacar las más importantes para que podamos ir aprendiendo todos. Número 1, para elogiar a Gayo por su hospitalidad. Es una de las causas o propósito por lo cual Juan escribió la carta. Número 2, para censurar a Diotrefes, un líder ambicioso y rebelde. Número 3, para elogiar a Demetrio, un misionero fiel. Número 4, para anunciar que Juan iba a ir a ellos pronto. Esa era su intención de Juan. Vamos a esperar que esto sea de bendición. Gracias, Eulogio, mi sobrino que está conectado también. Esther Ábalos, hermana, qué bendición desde allá que está conectada con nosotros. Blanca López, Pedro Panche, hermanos, Dios le bendiga. Saludos a Manantial de Vida. Hilda Madrigal, Dios me la bendiga también. Blanca López, es una bendición. Bien, gracias a todos ustedes. Observemos la estructura de Tercera de Juan, cómo nosotros la vamos a estudiar.
la tercera de Juan, está basada en 4 personajes. Hay 4 personajes que se destacan: Gayo, Diotrefes, Demetrio. Podemos identificar los principios de Juan en los referente a estos 4 personajes. Vuelvo a decir, nos regimos por ideas, por consejos, por opiniones propias o por lo que los demás hacen. Pero aquí vamos a ver los principios que Juan enfatiza, que destaca cómo estas personas se regían ellos. No hoy, lo vamos a ver paso a paso para que sea de ayuda para todos. Personajes, Juan. Símbolos, tambor y corazón. El corazón se destaca, amado, amados, y la ternura con la cual Juan escribe la carta. Se destaca un corazón lleno de amor. Tambor. Esto nos debe enseñar a todos que cuando hay personas dignas de elogiar, hay que hacerlo como el tambor. Esto es lo que estamos destacando, los símbolos. 6 principios relacionados con los personajes de tercera de Juan, como lo vemos en el verso 1 y verso 2. Evite la rudeza incluso en los conflictos. Hable la verdad con amor. Mire cómo empieza Juan, verso 1 y 2. Al anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Alabe a menudo si el comportamiento de una persona lo pone feliz y es digno de ese elogio. Haga redobles de tambor, no importa, pero a personas que realmente lo merecen. No haga favoritismos. Es muy feo, se nota muy feo cuando hay favoritismos y elogia algo que alguien puede preguntar ¿y por qué? No haga eso. Véanos, aprendamos de esta epístola de Juan. Gayo, apretón de manos. Ayuden a los mensajeros de Dios. Los que ayudan a los misioneros son socios de la verdad y aliados especiales al Evangelio. Ayude a las personas porque en ese caso, aunque usted no va de misionero, pero hace algo cuando ellos vienen o contribuyen su sostenimiento, usted es aliado con ese mensaje. Verso 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acogernos a tales personas para que cooperemos con la verdad. Diotrefes, otra persona, un gallo que cacarea, son figuras que aparecen y que estamos enfatizando. ¿Cómo vamos a ir estudiando la carta? Evalúese el comportamiento no cristiano. Evalúeselo, considérese un comportamiento no cristiano. Hemos visto el comportamiento cristiano, pero también el comportamiento que no es cristiano, que exige un enfoque fresco en Jesús. Cualquier persona que hace lo malo, lo incorrecto, Juan dice, no ha visto
no está mirando a Dios en el momento que está haciendo esas cosas. Una persona que hace lo malo, que hace lo incorrecto en el nombre del amor y en el nombre de Dios, no ha visto a Dios, no tiene a Dios en sus asuntos. Verso 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre vosotros, no nos recibe, porque está... Déjenme ver, discúlpeme tantito. Por esta causa, si yo fuere, reprenderé las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Lo vamos a analizar con cuidado. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? El que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a ir con cuidado. Por eso le digo, va a necesitar sus notas, les van a ser de mucha ayuda. Demetrio, otro personaje. No gire a la izquierda. Imite, alíñese con los que son buenos, con los que son fieles. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio de vosotros. Sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Note bien la diferencia de los personajes que aparecen. Juan, papeleta que entra a la caja, figuras, comparaciones que hemos estado haciendo. Comuníquese sobre asuntos claves. Los votantes definen las elecciones. Verso 13 y 14. Yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Se cree que Juan escribió otra carta y este líder, Diótrefes, la rompió, no aceptando los consejos ni las correcciones de este anciano. Pero vamos a ver entonces de esa manera la carta. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Quiero terminar aquí. Aquí aparecen 5 pecados. Ya dijimos una vez, y con esto quiero concluir. Cuidado con tolerar, con cubrir el pecado dentro de nosotros y dentro de la congregación cristiana. Cuidado. El pecado es como la levadura, Jesús lo dijo. El pecado nos lleva más lejos de donde nosotros quisiéramos ir. El pecado tolerado nos mantiene más tiempo que el que nosotros quisiéramos estar. El pecado tolerado, ignorado o consciente nos cobra las facturas más caras, aún las que nosotros no tengamos para pagar o lo que no quisiéramos pagar. Así es el pecado. Entonces, vamos a ver esta carta. Vamos a regresar el próximo martes. Mantenga sus notas. Hermanos, vuelvo a repetirles a todos ustedes, Dios les bendiga. Antonio Saucedo, hermana Sandra Díaz, Dios le bendiga. Hemos estado tratando solamente como una introducción la manera que vamos a estudiar esta pequeña carta. Hermanos, es una bendición. Yo quiero dejarlos hasta aquí. Vamos a esperar que el próximo martes estemos listos para entrar. Vamos a entrar de lleno. Que el Espíritu Santo tome
lo que sea para nosotros. Vamos a ver estos 5 personajes, vamos a hacer un análisis para aplicarlo a nosotros, para ver la congregación donde nosotros estamos, cómo estamos caminando. Esto es un desafío, pero es una verdad necesaria. Hermanos, hermanas, todo esto es para el bien de cada congregación. No estamos criticando a nadie, ni estamos logrando que usted tenga una mala idea de su congregación. Solamente queremos con la Biblia abierta. Es una bendición compartirlo con ustedes. Guarde sus notas, si usted le enseña, le van a servir. Hermanos, Dios les bendiga, nos vemos el martes. Dios les bendiga.